bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludar. Y bueno, darle la bienvenida a esta última sesión del curso de Ciencia Abierta. Ha sido un gusto poder compartir con todos este tiempo. Hoy nos encontramos ya en esta última sesión con una invitada muy especial y le doy el pase a doña Saray para que pueda presentárnosla. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar paso a esta última conferencia del curso, que espero que haya sido suficientemente actualizado, interesante y agradable para todos y todas. Hemos tenido una asistencia más o menos permanente de unas 40 personas, lo cual es un buen dato. Siempre hay personas que se registran y no pueden continuar o no les interesaba como pensaban, pero en este caso pues hemos tenido un grupo bastante asiduo e interesado. Así es que aprovecho para darle las gracias por el esfuerzo de estar presentes aquí cada semana y voy a permitirme presentar a la doctora Gemma Santos Hermosa, que nos acompaña el día de hoy. Ella nos va a hablar sobre recursos educativos abiertos, que es un campo no tan nuevo, pero sí es nuevo en el sentido de que es abierto. Lo hemos tal vez trabajado un poco con el campo del acceso abierto. Sin embargo, los recursos educativos abiertos es mucho más amplio y la doctora Santos nos va a hablar de su experiencia, sobre todo en Europa, que en España, y que tiene que ver no solo con las bibliotecas, sino muy importante también con las revistas. En algunas otras charlas hemos destacado ejemplos de revistas costarricenses que ya tienen incorporado estos recursos en sus páginas y que tienen una interesante participación. Recuerdo en este caso el ejemplo de la revista Espiga. Si quieren revisarlo, quienes son editores en este grupo, puesto que la UNED, nuestra UNED en Costa Rica, tiene una rica producción de multimedia que la revista Espiga ha ido incorporando. Así es que aprovecho para mostrarlo como un ejemplo y que puedan revisar un caso concreto sobre este tema. La doctora Gemma Santos es doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación. En su tesis discutió acerca del desarrollo y reuso de los recursos educativos abiertos, que se conocen con sus siglas REA, en la educación superior. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y también ha sido profesora en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Abierta de Cataluña. Es investigadora en el Centro de Investigación en Información y Cultura. Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales sobre ciencia abierta y medios digitales y también en muchos proyectos europeos sobre educación abierta, como el actual Digital Education for Crisis Situations, Times where is no alternative, con las siglas, conocidos por las siglas de CRIS. Es miembro de la OER, Dynamic Coalition de UNESCO, y de ENOEL, la Red Europea de Bibliotecarios de Educación Abierta de Spark, Europa. También ha presidido el grupo de expertos en Power, recursos de conocimiento de la European Association of Distance Teaching Universities, o sea, las universidades europeas de la educación a distancia, es una asociación europea
y trabajó con estas hasta el 2020. Y también ha coordinado la acción OER dentro de la Revión, la Red Española de Bibliotecas Universitarias, también hasta el 2020. Ella, con esta vasta experiencia, nos va a hablar de qué son los recursos educativos abiertos y cómo impactan en la ciencia abierta, como nuestro último tema de este curso. Así es que bienvenida, Gema, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra para iniciar. Muchísimas gracias, Saray, por esta presentación y sobre todo por la invitación para participar en este curso tan interesante que me habéis estado explicando, ¿no? Que ya llega a su fin con esta última sesión y que espero de verdad que sea muy, muy útil para todos los asistentes. Muchísimas gracias a toda la organización, ¿eh? Esto es lo primero. Y luego también pues un saludo muy cordial también a todos los asistentes. Buenos días allí, buenas tardes aquí en Barcelona. Espero, bueno, pues que sea de vuestro agrado y que sea de utilidad. Yo os voy a ir explicando y en cualquier momento podéis interrumpir, hay diferentes bloques. Yo preguntaré si hay algún comentario, alguna pregunta para hacerlo un poco tal vez más dinámico y no estar todo el rato, ¿verdad?, hablando y que os perdáis o que alguien tenga alguna cosa a comentar. Y lo estableceremos de esta manera, si os parece bien. ¿De acuerdo? Entonces, pues damos ya la entrada a este tema. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ahora deberíais poder ver la presentación en modo escritorio. Lo voy a poner ya en modo presentación. Me confirmáis que lo veis, ¿verdad? Sí. Se ve muy bien. Bien, ahora ya en modo presentación. Muy bien, pues como comentábamos, en esta última sesión hablaremos de los recursos educativos abiertos con estas siglas de REA, o también en inglés veremos que son los OER, Open Educational Resources, que también podéis encontrar, y cómo son también unos componentes del ecosistema abierto. Sí que es verdad que han sido siempre como los grandes olvidados, ¿no? Los recursos educativos abiertos juntos con otros componentes de la ciencia abierta como ciencia ciudadana y algunos otros, pero últimamente se están implementando cada vez más en los planes estratégicos de universidades y de instituciones y de gobiernos que están implementando la ciencia abierta, y hay un cierto movimiento integrativo, de integración de los recursos educativos abiertos. Por lo tanto, es un buen momento ahora para conocerlos, para explicarlos, para intentar, pues esto, ¿no?, ver cuáles son los beneficios e integrarlos en nuestros entornos de trabajo, ¿no?, ya seamos pues equipo bibliotecario o editores o investigadores, profesorado, porque tiene mucho sentido. Ahora se están haciendo ya más plausibles. De hecho, os puedo comentar una novedad también de un ejemplo que me he encontrado ahora hace poco de un plan estatal de investigación aquí en España, que uno de los requerimientos es que, bueno, pues que fuera lo más detallado posible la propuesta que se hacía, y dentro de la ciencia abierta hemos propuesto un plan nacional de ciencia abierta liderado por el investigador principal, el académico de prestigio Ernest Abadal, que seguramente pues conozcáis. Pues una de las ramas que hemos incluido es los recursos educativos abiertos. O sea que por primera vez van a estar dentro de un plan de investigación estatal, como es estos planes del Ministerio de Educación y de Universidades. Con lo cual ya vais viendo que la cosa va cambiando, que tiene cierto interés. Pues muy bien, después de esta presentación así genérica, vamos directamente, si os parece, a ver qué es lo que explicaremos hoy. Este es el sumario de contenido. Primero, el primer bloque será qué son los REA exactamente, definiciones, qué son, qué no son, para no confundirnos cuando estamos hablando de REA. En segundo lugar, explicaremos dónde encontrarlos, dónde los podemos localizar para poderlos utilizar o inspirarnos en ellos. En tercer lugar, cómo reutilizarlos, si ya nos parecen bien, cómo los podemos reutilizar, o si nos pueden servir pues, de inspiración para crear unos nuevos que hagamos nosotros.
Seguidamente, cómo publicarlos y cómo compartirlos de manera correcta y de manera abierta para que se puedan difundir. También hay un capítulo que he incluido porque bueno, sobre todo también por el público, ¿no? Por los asistentes, ¿no? A esta jornada, a esta última sesión del curso, que son pues en parte equipo bibliotecario, pues qué ejemplos de apoyo las bibliotecas están haciendo respecto a los REA, que se está haciendo a nivel, sobre todo de lo que yo conozco más, a nivel español y a nivel europeo, como comentaba Saray Córdoba, y luego pues un apartado final de bibliografía que cuando tengáis la presentación colgada pues podéis consultar. Si os parece, vamos ya a la primera parte, que son los REA, ¿vale? Y empezamos un poco pues por definiciones y por contextualizarlo, ¿no? Como os comentaba, los Open Educational Resources, la traducción recursos educativos abiertos REA, es un término que fue acuñado por la UNESCO ya hace un tiempo, no son tan nuevos como comentábamos en el 2002, en un foro internacional sobre el impacto de los Open Courseware, que son los cursos abiertos, ¿no? Que en aquel momento iniciaba el MIT. Y entonces pues se cogió este vocablo y es el que ha ido evolucionando, pero se ha ido evolucionando en la definición y en las características, pero es el que ha pervivido hasta el día de hoy. Están relacionados pues, con todo el universo abierto, desde el código abierto, el software lliure, el software libre, que lo inició Wiley en el 98, y con todo el ecosistema abierto, como podéis ver aquí, el panel de Foster, del proyecto Foster, ¿no? Es un componente más, junto con la ciencia ciudadana, las redes científicas, el Open Access, Open Peer Review. Una definición un poco más, ¿no? Canónica o para saber bien a qué nos referimos. Yo siempre acudo a la declaración de la UNESCO del 2012, ¿vale? 10 años después de que se acuñó el término, ya se define bien qué es. Son materiales, voy leyendo, materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación. Ojo, no solo de enseñanza, no solo educativos, sino que materiales de aprendizaje o materiales de investigación también se pueden considerar REA si tienen un componente educativo, divulgativo, didáctico. En cualquier soporte, aquí también, ojo, me vuelvo a parar, no solo digitales, que es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Pero también en soporte papel o en soporte físico. Una fotografía, quiere decir que no solo materiales digitales, sino también otro tipo, que sean o bien de dominio público o que hayan estado difundidos con una licencia abierta que permita tanto el acceso gratuito de los usuarios a estos materiales, acceso, como el uso, la adaptación, la compartición, la redistribución, etcétera, sin ninguna restricción o con restricciones limitadas. Y ahora iremos viendo qué quiere decir esto de limitaciones, de restricciones limitadas, ¿no? Que son un poco lo que nos permiten las licencias, ¿vale? Pero que nos quedemos con esto, cualquier recurso haya sido creado para la educación o con fines educativos o didácticos, en dominio público o con una licencia abierta, y en soporte digital la mayoría, pero también podría ser soporte físico. Si estáis interesados en ver un poco pues, la historia y la evolución de los REA, pues que sepáis que hay múltiples declaraciones y directivas internacionales que lo que han ido haciendo es ir perfilando un poco pues, qué son los REA y cómo se pueden aplicar en la educación abierta y cómo algunas pautas de implementación, que son estas que podéis ver un poco pues, en pantalla. Esto lo voy pasando más rápido porque luego podréis tener la presentación, podréis clicar y podréis acceder a las declaraciones si os interesan. Pero sí que me detengo un poco en estas otras dos declaraciones que son bastante importantes y son las más recientes. Por un lado, la Agenda de la UNESCO 2030, en la que ya hay un objetivo de desarrollo sostenible, los ODS, el cuarto concretamente, que está dedicado a la educación de calidad para todos, para todas las personas, independientemente de su género, raza, etcétera, una educación inclusiva.
y ya habla de los REA, ya dice que los recursos educativos abiertos son unos instrumentos para garantizar esta educación inclusiva, equitativa y de calidad. Ya os digo que tenéis aquí los enlaces para si queréis consultar algo más. Y en segundo lugar, también muy importante, las recomendaciones de la UNESCO de los REA, las OER Recommendation de la UNESCO, que fueron aprobadas en el 2019, por esto que es como bastante reciente dentro de lo que cabe, en el 40 Fórum Internacional de la UNESCO, y que fueron aprobadas además por unanimidad por todos los países integrantes. ¿Y en qué consisten estas recomendaciones de la UNESCO? Pues básicamente en 5 áreas de acción. ¿De cómo se pueden implementar? Pues de 5 maneras, ¿no? Son 5 áreas las que podemos actuar e incidir, que son las que comento aquí. Primero, desarrollando la capacitación, es decir, formando al personal bibliotecario, profesores, investigadores, lo que estamos haciendo con estos cursos, ¿no? Luego también desarrollando políticas y estrategias favorables, ¿no? Pues desde los gobiernos, desde regionalmente, desde las instituciones públicas y privadas, y a nivel también pues, de bibliotecas, es decir, desde lo macro a lo micro, diferentes estrategias que puedan ir favoreciendo su impulso y su implementación. En tercer lugar, garantizar el acceso inclusivo y equitativo a REA de calidad, es decir, una serie de medidas para que estos REA que compartimos y que encontramos tengan unas pautas de calidad. La cuarta acción sería encaminada a encontrar modelos sostenibles, porque al fin y al cabo, ¿verdad? La sostenibilidad es muy importante. Muchas veces se hacen proyectos y luego ya pues, no hay dinero, no hay subvención, se dejan en el olvido, no se actualizan y allí quedan, ¿no? Pues no, que sean modelos sostenibles a lo largo del tiempo, que estén actualizados. ¿Cómo conseguir esto? Con subvenciones, con coworking, con donaciones, ¿de qué manera, no? Y en quinto lugar, la cooperación internacional. Unamos fuerzas y hagamos acciones a nivel pues, de Europa, a nivel internacional, a nivel pues, Latinoamérica, en diferentes redes para poder implementar poco a poco estas recomendaciones. También os diré que las tenéis en español, la versión en español, disponible en este enlace por si las queréis consultar. Y ahora ya vamos a ver un poco cuál es la conexión de los REA con la ciencia abierta. ¿De acuerdo? Posibles conexiones, hay muchas, y depende de las interpretaciones. Pero si comenzamos por la recomendación de la UNESCO sobre Open Science, ya no estoy refiriéndome a la otra que acabamos de hablar de recursos educativos abiertos del 2019, sino que esta es del 2021 y es sobre Open Science. Ya en esta recomendación de la UNESCO ya aparece un párrafo en el que se promueven, si lo veis aquí en pantalla en itálica, ya se promueven estos OER para incrementar el acceso a la ciencia abierta, a los recursos educacionales y a los recursos de investigación, para pues, incrementar y mejorar el aprendizaje, los resultados de aprendizaje y maximizar el impacto pues esto, del financiamiento público y empoderar a educadores y a estudiantes, ¿no? A ser co-creadores de conocimiento. O sea, que veis que está muy relacionada la investigación con la educación y el aprendizaje. ¿De acuerdo? Ya la declaración de la UNESCO de Open Science ya lo establecía. ¿De acuerdo? En la página 27, si lo queréis consultar concretamente. Entonces, vamos a hacer un poco la interpretación. Los REAs están entonces relacionados, yo veo aquí, con 4 puntos. Primero, con el área de acción 4. ¿Qué es lo que dice? Que se tiene que invertir en capacitación, en formación en diferentes elementos de la ciencia abierta. Y una de las maneras es creando recursos educativos. Y si son abiertos, pues vamos en consonancia con todo el ecosistema abierto, ¿no? Esta sería una manera, ¿no? de conexión de la ciencia abierta que quiere promocionar la capacitación a través de estos recursos educativos. Luego también se habla de que se quiere hacer un cambio de paradigma, ¿no? De paradigma con la ciencia abierta, ¿no? En la práctica científica, ser más transparentes, abrir los datos de investigación para que se puedan reutilizar estos datos por otros investigadores. Pues también está relacionado con abrir los materiales educativos, no solo de investigación,
asegurar el mismo nivel, ¿no?, de apertura. Luego también hay muchos resultados de investigación que tienen formato de artículo científico, de ponencia, de póster, pero también, efectivamente, también son didácticos, también de recurso educativo, ¿no?, de un recurso, pues tal vez para futuros investigadores junior, o para doctorandos, o para estudiantes de másters, que además de ser materiales de investigación, con un toque y con una finalidad educativa, pues se pueden transformar en recursos educativos abiertos. Y finalmente también el ciclo de la investigación es muy, muy similar al ciclo de creación de los REA. Es decir, que se tienen que localizar, si ya hay datos disponibles para poderlos reutilizar, si no se crean, se reutilizan, se comparten con la red, ¿no?, con la comunidad de investigación, con la comunidad docente y de estudiantes, o sea que siguen las mismas pautas y las mismas ciclos que el ciclo científico. Con esto llegamos a una última conclusión. Se está hablando últimamente, lo podéis ver en artículos científicos y en reports internacionales, de la Open Science Education, que sería educación sobre ciencia abierta. Veis que aquí ya volvemos a juntar los conceptos de ciencia abierta y de educación abierta, y la Research Based Education, que en este caso sería la educación basada en la investigación. En todo lo que investigamos y lo que innovamos y lo que avanzamos en investigación, cómo lo podemos transformar en un bien para la sociedad, que la sociedad esté educada, llegue todo este conocimiento científico en transferencia hacia la sociedad, haciéndolo divulgativo, haciéndolo didáctico, creando REA para que lleguen a toda esta sociedad y también que pueda aprender, ¿no?, de los experimentos científicos y de los artículos científicos. Con lo cual sería un poco esta la radiografía. Seguramente que vosotros pues también tendréis otras interpretaciones y me podréis compartir pues otras visiones también que tengáis vosotros sobre el porqué de la conexión entre educación abierta y ciencia abierta. Si os parece, al final de este bloque pues podemos comentarlo. Pero seguimos un poquito más para ver las características, ¿no?, porque ya que estamos hablando de REA, vamos a concretar. ¿Qué son? Pues son recursos educativos, como su palabra indica, ¿no?, con finalidad o aplicación docente. Son gratuitos, de acceso gratuito y libre. Son abiertos porque tienen una licencia abierta o bien están en dominio público. Ojo, esto lo volveremos a repetir, no todo lo que encontramos en Internet es abierto. A lo mejor es de acceso libre, pero no tienen una licencia abierta que nos asegure que los podemos utilizar o reutilizar. Luego, pues la característica de la reutilización es intrínseca, es una esencia de los REA. Tienen que ser adaptables, que se puedan modificar, optimizables. Y otras características como pueden ser pues que son unos recursos que normalmente pues son innovadores, son interactivos los que son digitales, son granulares, se tienen que recuperar, ¿no?, de estos repositorios y de estas plataformas donde veremos que están, etc. Pero sobre todo nos quedamos con que sean abiertos y que sean reutilizables. ¿De acuerdo? Para ello necesitamos las licencias abiertas. Para que sean abiertos y reutilizables necesitamos, como por ejemplo las Creative Commons, que son las que están más extendidas, pero hay otras licencias para contenidos digitales, como podéis ver en la pantalla. Pues para obras de arte, por ejemplo, existe una licencia que se llama LAL, o para programario y para temas de software, ¿no?, informático, existe la GNU. Es decir, que no solo están las Creative Commons, pero mayoritariamente y más popularmente utilizamos estas. Y lo que intentan garantizar, por lo que se crearon estas Creative Commons, es para permitir que el autor retenga la titularidad, sus derechos morales sobre su obra. Es decir, que lo que se quiere es facilitar proteger un poco la titularidad del autor frente a toda esta vorágine de Internet, ¿no? Pero también mediante algunos derechos, no todos. Y aquí me gustaría pararme un momentito para diferenciar dos tipos de derechos, porque a veces no somos conscientes que hay unos derechos morales
que estos derechos morales son perpetuos y son intransferibles, no se pueden transferir a nadie, son siempre del autor. Y esto es el reconocimiento de autoría, para que nos entendamos. Siempre se tiene que reconocer la autoría de aquella persona que ha creado aquella obra. Y también para garantizar la integridad de la obra. Estos derechos morales nunca se pierden. Ya os comento que son perpetuos. Ahora bien, hay otros derechos que son los derechos de explotación o los derechos patrimoniales que el autor los puede ceder totalmente o parcialmente. Y aquí es donde entran en acción las licencias Creative Commons. Estos derechos patrimoniales son temporales. Cuando caduca pasan a dominio público dependiendo de la legislación de cada país. ¿De acuerdo? En algunos casos, pues en España son 70 años. A partir de la muerte del autor, pues ya pasan a dominio público. Ahora desconozco un poco, pues en el caso pues, de Costa Rica, Colombia, etcétera, pues son otros términos, pueden ser 70, 80 años, ya me comentaréis vosotros, a lo mejor no estoy tan al día en este sentido, pero bueno, pues podrían caducar. Y estos derechos consisten en que el autor puede decidir que cede los derechos para compartir sus recursos, cede los derechos para que se puedan hacer obras derivadas de sus recursos, que se puedan hacer uso comercial de sus recursos, de los recursos que ha creado, etc. Y con estos derechos patrimoniales se crean estas licencias que podemos ver en pantalla, ¿no? Aquí he puesto, yo creo que se entiende mejor en este semáforo y en este cuadrito, ¿no? En esta tabla, que vemos, por ejemplo, que la licencia compartir bajo la misma licencia, la BY SA, la segunda, pues los autores permiten que sus recursos sean utilizados de forma comercial, se permite el uso comercial, pero lo único que comentan es que se ponga la misma licencia que el autor ha elegido, en este caso la BY SA. Luego vemos que, por ejemplo, hay otras más restrictivas, como por ejemplo la penúltima, no comercial bajo la misma licencia, la BY NCSA, en la que el autor dice, bueno, yo cedo alguna licencia, no cedo que se pueda comercializar con ella ni hacer un uso comercial, pero otros usos que sean educativos, pues sí que pueden utilizar mis recursos educativos que yo he creado y los pueden pues, combinar, modificar. ¿De acuerdo? Y se pueden crear obras derivadas que garantiza la condición SA. SA sería, pues esto, crear una derivada. Con lo cual, vemos en la parte derecha de la pantalla que hay unas licencias que son consideradas, veis aquí unas flechitas en verde, como auténticos OER, que son las 4 licencias más abiertas que permiten crear obra derivada, que permiten la reutilización, aquella característica que decíamos que era muy importante e intrínseca de los recursos educativos abiertos, y según algunos expertos, las dos últimas, las más restrictivas, no serían OER, no serían recursos educativos abiertos. De todas maneras, aquí os digo que hay mucha polémica, ¿eh? Hay quien considera que todas, por el hecho de ser abiertas, ya cualquier objeto educativo que las tenga incorporadas ya se considera un REA, pero hay algunos pues, expertos más puristas y más específicos que dicen que solo aquellas que se puedan reutilizar. ¿De acuerdo? Y tiene sentido, por lo que comentábamos, porque son recursos para reutilizarse, si no, no tiene sentido que yo ponga un recurso en Internet y que no dé permiso a que otros profesores, otros bibliotecarios, otros editores lo puedan reutilizar y lo puedan mejorar o actualizar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues relacionado con esto de los permisos están las 5 R's de apertura. Un recurso puede ser más o menos abierto. Pueden haber diferentes grados y diferentes niveles de apertura. Depende de la licencia que asignemos como autores, ¿no? Entonces, aquí hay las 5 R's que comentó, esto lo inventó Wiley, que serían estas que vemos en pantalla. Podemos empezar por reuse, ir un poco pues, con las agujas del reloj, y sería la de reutilizar, la de reuse. Perdón, podemos empezar con retain, la primera de aquí, que sería conservar. Y esto es que los autores lo que dan el derecho, la titularidad, los derechos estos patrimoniales es de hacer una copia de su contenido, de su recurso educativo abierto, con lo cual los usuarios pueden acceder a esta copia, la pueden descargar y, por ejemplo, pues la pueden
guardar en el disco duro de su ordenador, o la pueden descargar, o la pueden utilizar para un uso privado. Sería el grado mínimo de abertura. Luego ya pasamos un grado más, que sería el de reuse, el de reutilizar, pero ojo, el contenido puede ser reutilizado, pero de manera inalterada, es decir, sin cambiar ni una coma. No podemos cambiar nada, tal cual descargamos el recurso, el autor nos ha dado derecho a utilizarlo tal cual. ¿De acuerdo? Lo podemos utilizar, por ejemplo, en nuestra aula virtual, en nuestro grupo de estudio, en una web, pero de la misma manera, no podemos cambiar nada. Sería un grado más de abertura. Luego ya nos vamos a la parte derecha, que sería el revise, revisar. Aquí el autor ya da un derecho a que se pueda modificar, se pueda alterar un poco el contenido, que podamos cambiar la coma esta que comentábamos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, podemos cambiar el idioma del recurso, podemos encontrar un recurso en inglés que es muy interesante, pero resulta que yo mis alumnos, pues las clases las hago en catalán o las hago en castellano y yo pues quiero pues traducirlo. Puedo traducir ese recurso porque lo puedo modificar, el autor me ha dado este derecho. O lo puedo cambiar un poco a mi contexto, ¿no? Educativo, pues europeo, de mi asignatura, de ciencias de la información, porque es un recurso más genérico y yo lo quiero hacer pues más a medida, ¿no? Pues también lo puedo cambiar. O quiero introducir una parte de vídeo y es un PowerPoint y yo quiero poner otras imágenes o un vídeo, pues lo puedo hacer con estas licencias de revisar, con este paso. Luego habría otro grado más de abertura, que sería el remix, el remixar, el de combinar, y esto sería poder combinar contenido original de un autor y contenido de otro autor, de 2 o 3 autores que han permitido que se pueda hacer uso y reuso de su obra y coger trocitos y piezas de cada recurso y hacer el mío propio, hacer mi derivada, ¿de acuerdo? Mi recurso con otros trozos de otros recursos. Aquí ya veis que ya hay más apertura aún de estos autores. Y finalmente la de redistribuir, ¿no? Pues que yo como autor dé derecho a que se redistribuya y se comparta este recurso educativo abierto que he creado, ¿no? Pues se puede enviar una copia pues en un foro o del aula virtual, o lo puedo compartir con un colega, etcétera. ¿De acuerdo? Esto estaría muy relacionado pues con las licencias que acabamos de ver. Tipologías de REA, ahora ya que hemos visto qué quiere decir reutilización y apertura, pues es que hay muchísimos REA, desde cursos enteros, programas curriculares, todo lo que estáis viendo en pantalla, módulos didácticos, guías de estudiante, planes docentes, ejercicios, exámenes, materiales multimedia, programarios, o sea, software, simulaciones, ejercicios de estos quizzes, de estos que son así como juegos, ¿no? También todo el tiempo es esta parte, ¿no? De interacción, podcast, vídeos, etcétera. Cualquier material con uso educativo, diseñado para un uso en la enseñanza o con un fin educativo. Entonces, de todo este abanico de recursos posibles que pueden ser categorizados como REA, los expertos como Martin Wheeler, por ejemplo, hablan de Small OER y Big OER. Los Small OER, ¿cuáles serían los pequeños? Pues las pequeñas piezas, las más granulares, las que son más pequeñas, como por ejemplo un capítulo de un módulo didáctico o un ejercicio o una píndola de vídeo, los que son piezas independientes, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos reales. Por ejemplo, el primero es un toolkit de diseño que se utiliza y se creó dentro de la Universitat Oberta de Cataluña, dentro de un grado, del grado de diseño y creación digital. Lo crearon colaborativamente entre los profesores del grado de diseño y es a través de un WordPress, como una especie de una herramienta para crear blogs. Es completamente interactivo y le pusieron una licencia, como podéis ver, by SA, para poderlo compartir, y esto permite que otros profesores de diseño pues de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, puedan utilizar este recurso y trasladarlo a su contexto, porque se puede hacer derivada. Permiten que se haga reutilización. Otro ejemplo, pues este que vemos aquí, un tutorial de vídeo creado por profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia,
está disponible en un repositorio institucional de RIUNED y también está compartido con la licencia BY, que incluso es más abierta aún. Y en tercer lugar os he puesto un ejemplo de un juego que se llama Quets, que está también disponible en la plataforma educativa Scholarium. Es un juego de educación primaria y secundaria, no es de nivel universitario, pero bueno, nos puede servir de ejemplo. Y está editado, que lo veremos luego, con una herramienta que se llama Excel Learning, que es de código libre. Para que veáis ejemplos de unidades de REA o REA pequeños. Luego tenemos los REAs grandes, ¿no? Los Big OER, que son conjuntos de REAs. Pues podrían ser desde un curso formado por diferentes unidades didácticas, ¿verdad? Un Open Courseware, o un MOOC, un Massive Online Open Online Course, podría ser un Big OER, ¿no? un REA grande, o los libros de texto abiertos, porque están formados por diferentes capítulos, ¿no? Igual que un libro pues normal, pues un libro de texto abierto. ¿De acuerdo? Estos serían ejemplos también. Ejemplos concretos, os he compartido dos. Uno, el primero se trata de un libro de texto abierto que está compartido con licencia no comercial SA. Está disponible dentro de una de las plataformas que veremos luego del campus de la Universidad de Ontario, de la British Columbia, perdón, y podéis ver aquí el registro, ¿no? Está escrito en castellano, en español y es sobre romanticismo, ¿no? Podéis ver aquí pues, que está disponible y compartido abiertamente. El segundo ejemplo son los materiales REA de un MOOC de la Universidad de Granada sobre Creative Commons precisamente, y para predicar con el ejemplo, todos los materiales de este MOOC están disponibles con licencia abierta en esta plataforma de abierta UGR. Podéis descargarlos y podéis utilizarlos para vuestra docencia si queréis explicar a otros usuarios qué son las licencias Creative Commons, hay vídeos, está bastante bien. ¿Qué no sería un REA? Ahora hemos visto qué es lo que es, ¿no? En definición, en ejemplos, pero aquí hay muchas confusiones. ¿Qué no sería? Pues lo que comentaba al principio, cualquier recurso que podamos acceder libremente en Internet y que nos podamos descargar no es un REA. Lo mismo está accesible para un uso privado. Yo como usuaria me lo descargo, me lo guardo en mi red local y lo utilizo para consumo propio, porque me quiero pues, leer aquel libro de texto o lo quiero como inspiración para mis clases, pero nunca lo podré compartir en el aula virtual si yo no tengo una licencia que me lo permite o he pedido permiso al autor. O sea, para uso privado sí, pero para uso público no. Entonces, por eso siempre tenemos que comprobar la licencia y comentarlo a nuestros usuarios. En el caso de las bibliotecas, pues a los investigadores, a los docentes, los editores, pues a los autores, que comprueben la licencia. A ver si de verdad tienen una licencia que se pueda hacer un uso público. Que no, pues se pide el permiso al autor antes de hacerlo servir de manera ilegal. Para más información, yo siempre recomiendo consultar la Ley de Propiedad Intelectual Nacional que tengáis vigente, ¿de acuerdo? Aquí os he dejado pues, un poco una infografía que lo explica de manera bastante fácil, pues qué sería esto, ¿no? Los materiales que están disponibles en la red. Y luego también un apunte, un último apunte, que a veces confundimos la educación abierta, la educación en línea, la educación online, el aprendizaje en línea, el e-learning con educación abierta. Y no, puede ser en línea, puede ser digital, puede ser utilizando pues, las nuevas tecnologías, pero puede ser encerrado, puede ser en un campus Moodle que solo está disponible para estudiantes matriculados en ese curso, pero que luego los recursos educativos que se utilizan pues no tienen licencias abiertas, no están disponibles en Creative Commons y no se publicitan o difunden en un repositorio y otros estudiantes que no están matriculados pueden acceder a ellos. Con lo cual, ojo, no es sinónimo de REA, la educación e-learning, educación en línea o aprendizaje en línea o incluso educación abierta. Educación abierta es mucho más allá. Es decir, educación abierta incluye los recursos educativos abiertos, pero también las metodologías abiertas, las pedagogías, las prácticas docentes, la co-creación de contenido también por parte de los usuarios, de los estudiantes. Es una mentalidad
un macrouniverso de educación abierta que uno de los componentes pequeños serían los REA. ¿De acuerdo? Con lo cual no son sinónimos, sino que están englobados. Es una parte ¿de acuerdo? Para más información sobre qué son REA, qué no son, características, licencias, usos educativos, etcétera, pues os invito a que podáis leer este libro que publicamos conjuntamente Ernest Abadal Falgueras, que os estaba comentando antes, ¿no? Pues un gran referente en ciencia abierta, y yo misma. Es un libro que está en abierto, con licencia abierta y gratuito, y que podéis descargar desde esta URL. Y habla precisamente de esto y es bastante actual, es del 2021. Entonces lo tenéis aquí para más información, ejemplos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues aquí lo tenéis disponibles. Y antes de pasar al siguiente bloque, esto se me ha colado aquí, perdonad, esto es como de repositorios educativos que llevan en el siguiente bloque, en el siguiente capítulo, pues yo ya me pararía aquí un momento para si tenéis comentarios, dudas de esta primera parte, alguien quiere comentar alguna cosa y así no lo hacemos tan largo. No sé si no veo nada en el chat. Si vais bien, continúo, ¿eh? Yo lo comentaba por si alguien, pues en las licencias a veces nos perdemos, o queréis que ponga algún otro ejemplo, o me queréis comentar visiones vuestras de cómo las sinergias entre ciencia abierta y educación abierta, cómo lo veis. Si no, pues seguimos como queráis, ¿eh? Rebeca y Saray, Sí, continuamos. si quieres ¿Sí, seguimos, Norma, Rebeca? no hay ningún problema. Sí, y de todas formas al final siempre damos un tiempo como de unos 30 minutos y la gente comenta Vale, y vale, hace vale. preguntas. Sí. Pues perfecto, de acuerdo. Sí, sí es mejor así. Yo lo decía por ir, que me podéis ir interrumpiendo o para ir haciendo un pequeño descanso, o no, no descanso, pero Gracias. incisión, ¿no? En un tema. De acuerdo, pues continúo. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Segundo capítulo, ¿dónde podemos localizar todos estos REA? Vale, podéis decir, pues sí, me has convencido, quiero utilizar estos REA, quiero saber dónde los puedo localizar, ¿no? Pues en muchos, desgraciadamente, están dispersos en varias plataformas, no están en un único sitio, que sería lo suyo, ¿no? Poder acceder a un buscador y que allí estén todos. Pues no, malas noticias, están dispersos en repositorios educativos de referencia, en otros repositorios que pueden ser nacionales, institucionales, consorciados. También hay directorios de repositorios que los veremos ahora, plataformas de cursos abiertos, plataformas de libros de texto abierto y buscadores generalistas y especializados, con lo cual tenemos muchísimas fuentes donde los podemos localizar. Yo siempre empiezo por los repositorios educativos de referencia. Para mí, después de haber visto muchísimos y están saliendo también otros repositorios nuevos con inteligencia artificial y con metadatos mucho más evolucionados y que, bueno, pues que van entrando en el mercado de los repositorios, pero para mí los de referencia, los que están más consolidados en este momento son el OER Commons y el Merlot. Son los dos que voy a comentar, pero hay muchos otros, que los veréis pues, a lo largo de la presentación, y si tenéis curiosidad por alguno en concreto me podéis preguntar. ¿Por qué estos son de referencia? Pues porque son específicos para usos educativos y las personas que hay detrás que están depositando estos recursos son profesores y son estudiantes, con lo cual incluso los comités científicos que hay detrás, hay unos criterios de calidad, son expertos, son educadores y son expertos en educación abierta. Entonces, el OER Commons es un repositorio creado ya en el 2007 por el ISME, que es esta organización, Study of Knowledge Management in Education. Y entonces yo aquí os pongo un poco unas impresiones de pantalla que he hecho como un ejemplo, ¿no? He hecho una búsqueda de recursos sobre e-learning en educación superior. Tengo aquí unos filtros donde puedo ir eligiendo estas categorías y resulta que recupero 17 recursos que cumplen con estos filtros. 17 fuentes de información, que aquí luego hay integrados más recursos, que son sobre e-learning y que son de educación superior. Vemos en la parte izquierda de la pantalla que podemos refinar estos resultados,
pues por estándar educativo, por área concreta, nivel educativo, tipo de material, pues de estos 17 me interesan solo los vídeos, o de estos 17 me interesan solo los que tienen un uso educacional concreto, los que están solo en español, pues los puedo ir filtrando, ¿de acuerdo? O sea que tiene unas categorías y unos filtros este repositorio pues muy avanzados y que muy exhaustivos, que puedo llegar a concretar aquel recurso que es el que me va mejor, ¿de acuerdo? Y luego también otra cosa interesante es que puedo, si aquel recurso me ha interesado, puedo reutilizarlo en OER Commons o fuera. Me puedo hacer como una biblioteca dentro del OER Commons donde yo me lo puedo guardar, o también me lo puedo descargar o compartirlo en Twitter, en Pinterest, en mi aula virtual o donde quiera, porque los autores me han dado, pues me fijo también en las licencias, hay un filtro para filtrar por licencia, me han dado permiso a poderlo descargar y utilizar de forma inalterada o modificarlo. Merlot es otro repositorio educativo de referencia. En este caso es interesante porque tiene materiales que han sido revisados con peer review, es decir, con un sistema como los que se utilizan en las revistas científicas, un sistema de revisores ciegos, etcétera, que permite estar seguros que los recursos que están contenidos en este repositorio son de calidad. Por un lado hay un sello de calidad que otorga el repositorio y una serie de awards, de premios de calidad, y por otro lado hay una serie de comités científicos de diferentes disciplinas formados por expertos en diferentes materias que aseguran esta calidad. Esto en lo que es académicamente, pero también los usuarios pueden votar los recursos y pueden hacer comentarios de los recursos que les han parecido pues, más interesantes. Pensemos que los usuarios son los profesores y los estudiantes, con lo cual pues, también hay una calidad basada en los usuarios, ¿no? En las personas que consultan estos recursos. Por eso que es especialmente pues, interesante. También tiene unos filtros muy acotados. Podemos, pues eso, filtrar por tipo de calidad, ¿no? Pues si ha pasado el peer review, como podéis ver aquí, si ha pasado el review del editor, por el tipo de material, por las licencias. Ahora he incorporado un buscador, un metabuscador que se llama Merlot Smart Search, que está muy bien y te permite pues llegar a los recursos concretos que necesitas y no perderte en el universo de recursos que hay aquí. Aquí os muestro un poco lo que comentaba, ¿no? La calidad garantizada por el Consejo Editorial. Veis aquí unas estrellitas del editor, unas estrellitas de los user rating que han ido puntuando aquellos recursos. Y en la parte derecha veis también, no sé si se ve con un círculo en verde, la calidad, que se ve un sello aquí como un sello de calidad, que esto quiere decir que este recurso ha sido calificado con este sello de calidad por los editores, Merlot Classic. Y finalmente este recurso se puede compartir en redes sociales y podéis pues, descargarlo. Ahora vamos a ver repositorios ya no educativos específicamente, sino en este caso nacionales. Yo os comparto este a nivel nacional, a nivel español, que está creado por la plataforma CEDEC, que es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios. Y aquí podéis ver muchos recursos educativos de diferentes niveles. Hay tal vez más de primaria y secundaria, pero también hay de nivel universitario, por diferentes materias y bueno, pues está bastante bien. Yo os lo comparto y le podéis echar un vistazo. Luego he encontrado también uno pues más, a lo mejor un poco más cercano a vosotros y que vosotros incluso me podéis compartir otros que tengáis, pues que es el ROA, ¿no? El Repositorio Educativo Nacional creado por la CEDIA, por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y Academia. Y bueno, pues lo he estado mirando, está bastante bien también, hay muchos recursos en diferentes idiomas y por diferentes, se puede filtrar por etiquetas, por metadatos y por tipologías y por cursos incluso, con lo cual también lo pongo de ejemplo. Vosotros luego pues ya me podréis decir otros que tengáis en mente también y que utilicéis. Hay también repositorios consorciados por varias instituciones, ya no a nivel nacional, sino os muestro este que es el Materiales Docentes en Xarxa, en Red. Está en catalán porque es de las universidades catalanas, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Catalanas, a nivel pues,
regional de autonomía, la autonomía de Cataluña en España, o bueno, depende cómo lo queramos ver, ahora ya no entraremos en temas políticos, pero está promocionado por varias instituciones universitarias. Tenéis aquí pues, los participantes, ¿no? Universidad de Barcelona, Autónoma, de Girona, Rovira i Virgili, etc. Y aquí sí que os aseguro que los recursos son a nivel universitario y a nivel de los docentes que los han escogido para depositarlos aquí. Siguen también unos criterios de calidad. Luego ya vamos a los repositorios institucionales de todas las universidades, por ejemplo. Tenemos el directorio Revium. Revium es la red española de bibliotecas universitarias y forman parte 76 instituciones, si no recuerdo mal, que son las universidades españolas, y luego también están el CSIC, el Centro de Investigaciones Nacional, y algunas otras instituciones, 76 creo que son las que forman parte. Y aquí os comparto en un informe que hicimos desde Revium, como comentaba antes Saray, hay un grupo de trabajo en repositorios y hay una acción concreta de REA que coordinaba yo anteriormente, pues hicimos un estudio de cómo los REA están distribuidos en nuestros repositorios institucionales y vimos que la mayoría de ellos son apuntes, el 60,4%, pero también hay guías didácticas, hay vídeos. Es decir, que bueno, podemos encontrar todo tipo de REA en los repositorios institucionales españoles. Y también vimos que en función del grado de abertura de aquel REA, hay diferentes estadios de desarrollo en los repositorios, que los veis aquí. Pues los hay mucho más abiertos, que tienen una comunidad docente que los alimenta, que están actualizados y que tienen pues, la licencia más abierta, que son los menos, estos 4, ¿no? Que tenemos aquí, el 8,8%, y luego pues el grueso son aquellos repositorios que tienen licencias pues también más restrictivas, aquellas que no permiten tanto la reutilización, que es el 80%. Pues por curiosidad podéis acceder a estos datos a través del informe que hicimos en Revium o a través de un artículo que publicamos en el 2020 con diferentes compañeros, todos bibliotecarios. Yo en aquel momento era bibliotecaria y hicimos este artículo por si queréis más datos de ver cómo están los REA a nivel institucional español. Muy bien, entramos en otra categoría de fuente donde podemos encontrar REA, y estos son los directorios internacionales de repositorios, como por ejemplo el OpenDoor, ¿de acuerdo? Que aquí hay repositorios de todo tipo, de investigación, de matemáticas, de químicas, de educativos, de todo tipo. Y aquí, haciendo una búsqueda de los Learning Objects, en este caso están categorizados los REA, no como Open Educational Resources, sino como Learning Objects. Aquí he encontrado que hay 824 repositorios que cumplen esta condición. Así más cercanos a vosotros hay, por ejemplo, 5 en Ecuador y 3 en Costa Rica. Si no os han sido dados de baja últimamente, están aquí los enlaces, podéis acceder. Y luego también el ROAR, en este caso, contiene 77 repositorios clasificados también como educativos. Uno en Ecuador que he encontrado que me ha parecido interesante, que es el repositorio de la Universidad Politécnica Salesiana, pero habrá otros también que os suenen y que sean familiares para vosotros. Entonces, bueno, pues estos directorios nos sirven para aproximarnos un poco a qué repositorios institucionales o temáticos hay sobre REA. Ahora ya cambiamos. Hemos estado hablando de repositorios nacionales, institucionales, consorciados, educativos. Ahora cambiamos de plataforma. Las plataformas de cursos OpenCourseware, aquellos que fueron creados por el MIT a partir del 2001, en el que compartieron en abierto una serie de cursos, que aquí es donde se inició todo el movimiento de los REA, y que aún continúa en uso. Lo tenéis disponible en esta URL. Y luego también está el portal Universia, que aquí sí que os puedo decir que hay algunos cursos que están vigentes y hay otros que ya no, o sea que aquí tendríamos que ir un poco con cuidado, pero sí que el OpenCourseware Universia
agrupa pues, cursos de diferentes universidades españolas y latinoamericanas, de diferentes instituciones, y ya os digo que hay en diferentes idiomas, en español y en portugués, y hay algunos pues, que están vigentes, pero también he ido encontrando algunos que no. Podéis echar un vistazo en acceder a estos enlaces. Luego hay plataformas de MOOCs, de estos Massive Online Open Resources, que ya vuelvo a repetir que muchos de estos MOOCs no tienen REA, de verdad, no son open, son online, son en abierto, pero no son con licencias abiertas, pero hay otros que sí. Y esta plataforma de Miriadax, por ejemplo, pues contiene bastantes cursos MOOC con recursos en español, inglés y portugués. Luego también hay plataformas de libros de texto abiertos. Sí que es verdad que tengo que comentaros que es más a nivel americano, de Norteamérica, sobre todo los precursores y los que están creando más plataformas son a nivel de Estados Unidos y Canadá. Pero en Europa, por ejemplo, no tenemos tanta tradición de plataformas, de libros de texto abiertos y plataformas de libros de texto abiertos en concreto, no de libros en abierto, sino de texto. Sí que ahora en algunas universidades alemanas y de Países Bajos y en bibliotecas se están haciendo proyectos en la Universidad de Delft de libros de texto abierto, pero es un tema más que se está haciendo más en Estados Unidos y en Canadá. Entonces las plataformas que os comparto son de allí, de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Houston en Texas. Hay libros en español, Luego también otras plataformas donde podemos encontrar REA son en los buscadores de dominio público, en primer lugar, por ejemplo, Internet Archive. Encontramos pues, muchos recursos en dominio público que se consideran REA. En el proyecto Gutenberg, luego también hay otro que se llama LibriVox, que podemos también encontrar REA. Luego, finalmente, os he puesto el Public Domain Sherpa, que es una web que ayuda a entender y a detectar un poco el dominio público de una obra, ¿no? ¿Qué significaría esto que decíamos en diferentes países tienen diferentes maneras de entrar en dominio público los recursos? Y bueno, pues esta web nos ayuda a ver un poco cómo funciona. Entonces, desde los buscadores de dominio público a buscadores de recursos que tienen Creative Commons. Entonces, por ejemplo, uno de los buscadores es Wikipedia Commons, que tiene unos filtros por Creative Commons que podemos ver. Bueno, pues yo quiero todos los recursos que tengan BY o BY SA y me los localiza. Y así pues yo ya sé que estos los puedo reutilizar y puedo crear derivada. Y luego incluso Google, en el buscador, en su búsqueda avanzada, tiene un filtro, ¿no? Pues de derechos de uso en el que también podemos, por ejemplo, si estamos buscando imágenes, pues ver aquellas que estén abiertas, que el autor haya puesto alguna Creative Commons. Esto se lo podemos recomendar, en el caso de los bibliotecarios y bibliotecarias, se lo podemos recomendar a nuestros profesores que a veces pues, no conocen y a nuestros investigadores, que buscadores generalistas como Google, como Bing, como Yahoo tienen este filtro de derechos de uso para poder introducir en sus presentaciones PowerPoint o en sus materiales educativos imágenes que tengan derechos de uso, que los autores hayan compartido estos derechos. Luego hay buscadores concretos de imágenes, como el Creative Commons Search, como el Flickr, que tienen un apartado de Creative Commons. Luego también tenemos en el mismo Getty Institute Open Image, que es comercial, tienes que pagar por utilizar las imágenes, pero hay un apartado también dedicado a las Creative Commons y en el que podemos encontrar recursos educativos abiertos, imágenes abiertas para fines educativos. Os he puesto también una comunidad de fotografía abierta, que son fotógrafos independientes, Unplush, que tienen fotografías que comparten de forma abierta para que profesorado y con usos divulgativos y didácticos se puedan utilizar. Y otra que son de iconos que a veces también podemos utilizar un poco pues, para nuestras presentaciones PowerPoint o para una infografía que estemos haciendo, pues también iconos libres en esta web.
Buscadores de audio, porque a veces pues, queremos no sé, pues, integrar dentro de un material educativo textual, pues queremos poner un podcast o alguna pieza de audio. Pues también en el YouTube Audio Library también podemos hacer filtros por aquellas piezas de audio, de sonidos que están con Creative Commons. En Vimeo Creative Commons, en Talks, en youtube.edu, en todas estas plataformas que en principio no son abiertas, sí que hay también pues, filtros y algunos recursos educativos abiertos que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, acabaríamos ya un poco, aquí hemos acabado el segundo bloque de buscadores o sea, de plataformas de recursos educativos abiertos. Voy a ver cómo voy de hora. Bien, creo que vamos bien. Seguimos, ¿verdad? Seguimos, muchas gracias. Muy bien, seguimos. Ahora ya vamos al bloque, ahora ya son unos bloques un poco más rápidos. Esta parte se tiene que explicar bien. Ahora ya vamos directamente a cómo reutilizar o crear recursos educativos abiertos. Ahora hemos localizado en estos buscadores, en estos repositorios, en estas plataformas, hemos localizado unos REAs que nos interesan, pues como personal bibliotecario para nuestros usuarios, como investigadores, como editores o como profesores. ¿Cómo los podemos reutilizar? Pues primero, si ya existen, los hemos localizado, primero los tenemos que utilizar, los podemos utilizar tal cual, sin modificar nada, porque ya nos parecen bien el idioma, el contexto, todo. Pues lo único que tenemos que hacer es atribuir la autoría, esto sí, ¿de acuerdo? Los podemos poner en nuestra aula virtual, en nuestro apartado web de la biblioteca de formación, pero siempre atribuyendo la autoría como mínimo, ¿de acuerdo? O a lo mejor lo que queremos es readaptarlos, pues esto por el idioma o para crear un recurso derivado o porque no me acaba de... Me parece bien la idea, pero lo quiero cambiar un poco, pues aquí es donde tenemos que atribuir la autoría, pero tenemos que fijarnos que tenga una licencia abierta que permita esta readaptación, es decir, una de aquellas 4, la BY SA, la BY NC o la BY NCSA, aquellas 4 que se consideraban reauténticos, ¿no? Que nos permite derivar, que nos permite crear un recurso nuevo, ¿de acuerdo? Y si no nos interesan estos recursos que hemos encontrado existentes, no nos acaban de interesar por cualquier motivo, solo de inspiración, pues podemos crear unos nuevos, nuestros, de cero o con la idea de los que hemos consultado. Entonces, en este caso también hacemos que atribuyan nuestra autoría y ponemos una licencia abierta en función de los derechos que nosotros queremos ceder, los patrimoniales, ¿no? Como autores, pues podemos ceder pues, que se puede hacer uso comercial o no, lo que comentábamos antes, o que se pueda reutilizar o que otros usuarios que los reutilizan pongan la misma licencia que hemos elegido nosotros como autores primeros de aquella obra, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en el caso de que nosotros queramos crear nuevos REA, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Varias. En primer lugar, consideraciones didácticas, pues que estos REA estén adaptados pues a unos parámetros, como por ejemplo el diseño universal de aprendizaje, el DUA, pues que sean con un diseño flexible para diferentes itinerarios de aprendizaje, que sean teniendo en cuenta la diversidad y los ritmos de aprendizaje de diferentes estudiantes, que no sean estrictos, sino que sean un poco flexibles. Luego también, en el caso de Europa, tenemos el Marco Europeo de Competencia Digital, que nos establece ciertas pautas de cómo crear materiales educativos en un entorno digital, ¿no? Pues estos recursos tienen que ser con un contenido en concreto, con unos parámetros de accesibilidad, con unos recursos de interacción y de comunicación, unas pautas que tenemos que seguir para estos recursos digitales. Y luego también cada vez más nos basamos en modelos educativos basados en el estudiante, que el estudiante está en el centro, es nuestro público objetivo y que nosotros toda la actividad de aprendizaje la tenemos que crear alrededor de las necesidades de este estudiante. Y no al revés, no empezar por nuestra teoría y por nuestros contenidos, sino pensando en el estudiante. ¿Qué le interesa a este estudiante? ¿Qué queremos que aprenda? ¿Cuáles son las competencias que queremos que adquiera una vez esté formado con el curso? Pues empecemos por ahí y hagamos los materiales alrededor de estas necesidades del estudiante, ¿de acuerdo? De estos retos que queremos de aprendizaje que consiga. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? Las de diversidad y accesibilidad.
Esto era una de las acciones aquellas de las recomendaciones de la UNESCO del 2019, ¿no? Del tema de que los recursos educativos sean accesibles, sean diversos para diferentes tipos de personas, para personas que puedan tener pues, situaciones vulnerables o algún tipo de discapacidad, bueno, y que sean realmente inclusivos para particularidades lingüísticas, para particularidades, cuestiones de género, cuestiones pues, especiales, pues que todo el mundo se encuentre a gusto y que esté incluido en estos recursos, que no sean los típicos ejemplos que ponemos siempre, ¿no? Sino que sean pues, diversos. Consideraciones tecnológicas, muy importante. A ver, ¿cómo los creamos? ¿De qué manera? ¿Con qué herramientas? Para que sean real, tengo que utilizar alguna herramienta en concreto. Bueno, hay muchísimas herramientas de edición en el mercado editorial, ¿no? En el mercado desde, como vemos en pantalla, editores de contenidos digitales web, en el caso que sean reales digitales. Pues ahora se está haciendo servir mucho el X-Learning, que es este que os comentaba, del ejemplo del Small OER, ¿no? Que están utilizando en la Universidad de Extremadura. Es un software libre, o sea, de código abierto, descargable de la propia plataforma. Está la última versión disponible, me parece que es la 3.0, creo que es, y lo podéis utilizar, es un editor que te va poniendo unas pantallas y podéis ir creando los recursos educativos abiertos siguiendo estas pantallas de manera muy, muy fácil. Luego está el WordPress, está la Wikipedia, está el H5P. Por ejemplo, este lo utilizamos a nivel universitario aquí en las universidades españolas, en los Moodles, lo tenemos integrado. No sé si en vuestro caso también. Es una de las herramientas que tenemos y podemos crear recursos pues, interactivos con este programario, con esta EINA de edición. Y luego también hay aplicaciones en línea, pues desde extensiones del navegador, el Google Sites, el Google Forms, el Chrome, el Screencastify. Hay multitud de extensiones de los navegadores que nos permiten crear REA en vídeo, o podcast o en formato interactivo. Luego hay otros editores que son propios de los repositorios educativos y yo os comentaré aquí dos. Aquellos dos de los repositorios de referencia. Hay uno que es el Open Author Builder del OER Commons y ya hay otro que se llama el Merlot Content Builder del Merlot, que ya los mismos repositorios tienen su herramienta de edición. Yo me creo ahí el recurso y yo ya lo comparto allí directamente y luego me lo descargo y lo hago servir en mi aula virtual. Es decir, que también está bien. Los mismos repositorios ya tienen esta herramienta. Luego, en el caso de libros de texto abierto, los editores, esto también los editores que asistís a esta sesión, pues estaréis interesados, pues que hay plataformas como Pressbooks, Gitbooks, LibreText, hay muchísimas, pues que ya tienen este formato de libro de texto abierto y hay todos unos parámetros y una serie de pautas para crear estos libros. Ya luego lo comentamos. Y luego también hay aplicaciones audiovisuales interactivas en forma de juego, demos gratuitas. Hay muchas versiones que la mayoría son de pago, ¿eh? No nos engañemos. Si nos interesa y nuestra universidad pues lo puede adquirir, podemos hacer uso de ellas, pero también podemos hacer uso de las versiones demo con menos prestaciones, pero que también pues, nos permiten hacer vídeos interactivos desde Edpuzzle, Bubbler, Poundtown, Educaplay, Canva, Easily, para hacer infografías. Es decir, que las podemos utilizar la versión demo gratuita o la versión demo de 30 días para hacer algún recurso educativo abierto. Luego, si nos interesa y lo podemos comprar o suscribirnos a través de biblioteca institucionalmente, pues bueno, se puede mirar, ¿no? Os pongo de ejemplo porque os comentaba antes que los repositorios estos educativos lo tienen, pues para que lo veáis. El editor Open Author de Builder de OER Commons, en 3 pantallazos tenemos un recurso educativo abierto creado. En el primer pantallazo nos sirve para describir este recurso. Vemos aquí una serie de eso, como un formulario. Tenemos que poner el abstract, tenemos que poner el uso educacional que queremos, el nivel educativo, para qué estudiantado está dirigido, el idioma, los objetivos de aprendizaje que pretendemos con ese material educativo, las keywords, ¿no? Las palabras clave, etcétera, y le damos a siguiente. Este es el primero, descriptivo. Luego ya tenemos que elegir la licencia, de acuerdo que nosotros queremos como autor que se comparta este recurso. Entonces aquí
tenemos que contestar 3 preguntas. Primero, si permitimos un uso comercial, sí o no. ¿Vale? Después también, si permitimos modificaciones a otros autores que lo puedan descargar y modificar, hacer una derivada o no, o de forma inalterada, que lo puedan utilizar tal cual lo he creado yo como autora. Y luego también la jurisdicción, para que veamos a ver qué derechos de autor aplican. En mi caso he elegido España. ¿De acuerdo? Con estas 3 preguntas ya nos sale directamente el icono de Creative Commons que me corresponde. En este caso yo sería la BY NC. He dicho que no quiero que se haga un uso comercial, pero sí que quiero que se haga derivada. Y la jurisdicción he elegido España. Entonces veis que pues aquí sale la descripción, que me lo he inventado, tal y cual, y sale la licencia. Es una prueba, he puesto prueba. Entonces, ¿qué pasa en esta pantalla? Aquí me da el resultado de mi REA, pero el comité editorial tiene que ver que paso los criterios de calidad, que todos los campos están rellenados bien, correctamente, que tengo la licencia correcta, que los metadatos están bien, y si todo está correcto, pues me publican y se difunde en abierto este recurso educativo que he creado yo. Que no, contactan conmigo y me dicen, pues te falta esto, te falta este metadato, etcétera. Entonces, una vez ya está público, pues ya lo puedo compartir en redes sociales, en mi aula virtual o donde quiera. Consideraciones legales. Hemos dicho que había didácticas, de inclusión, tecnológicas, también consideraciones legales. Si en este caso estábamos haciendo una herramienta de edición de un repositorio, pero podemos hacer otra herramienta de edición que no tenga incorporado este último paso de la licencia. Entonces lo tenemos que incorporar nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil. Para la Creative Commons hay un simulador, que es este enlace que veis aquí, clicáis aquí y contestáis las mismas preguntas de antes. Si doy permiso yo como autora de que se pueda comercializar o no, y si doy permiso de modificar la obra sí o no. Y entonces ya el mismo simulador, el mismo generador de licencia, ya me responde con una icona, un icono que lo podré poner en mi PowerPoint, en mi material textual o interactivo, o un código, un JavaScript, en el caso de que sea un WordPress o una web, que lo podré incrustar y que ya me aparezca la licencia elegida en este caso por mí como autora. ¿De acuerdo? Para incorporarlo en mi material educativo para que sea abierto, si no, no lo será. Por mucho que lo ponga en una web, si no le pongo la licencia concreta, no será realmente un recurso educativo abierto. Yo os comentaba el texto, el ejemplo de un PowerPoint o el ejemplo de un WordPress, de una web, pero también puedo crear un vídeo, ¿no? Hacemos muchos vídeos, ¿no? Pues también podemos incrustar las Creative Commons dentro del vídeo, en los créditos. Se puede hacer a través del bumper video, que es un breve videoclip que dura 1 segundo o 2, que se puede añadir en la portada del vídeo o en la contraportada o en la última, hacia el final, para poner los créditos, ¿no? Y entonces aquí podemos decir quién ha sido el realizador, quién ha sido el sonido, y también podemos poner la licencia con la que compartimos aquel recurso. Y aquí tenéis un ejemplo que la misma Creative Commons pone accesible para sus usuarios y está embebido, la Creative Commons está embebida en el vídeo, la licencia está dentro del vídeo. Y finalmente, otra consideración a tener en cuenta cuando creamos un REA son los criterios de calidad, no los olvidemos, ¿no? Claro, este REA tiene que ser diverso, inclusivo, accesible, creado con una herramienta tecnológica que nos permita hacer todo lo que queremos, con un diseño de aprendizaje, con una licencia abierta, pero también con unos criterios de calidad, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo, una norma UNE de calidad de los materiales educativos digitales. Hay otra, os pongo 3 ejemplos. Allí, la que veis en pantalla es una lista de comprobación creada en base a la norma UNE 71.362, que la podéis consultar aquí y tenéis como un resumen. Luego también puede ser este del diseño universal para el aprendizaje. Y luego hay unas rúbricas para evaluar REA también, que están compartidas, no nos tenemos nosotros que inventar aquí la rueda, sino que ya nos dan unas pautas, ¿no? De decir, bueno, el material que yo estoy creando ¿es adaptable realmente? ¿Está destinado a que el estudiante
aprenda un reto y sea capaz de luego plasmarlo en su realidad. Tiene una metodología didáctica que llega a diferentes tipos de público, tiene la licencia bien aplicada, tiene los requisitos técnicos adecuados. En el caso de un vídeo, por ejemplo, ¿es solo el audio o tiene también la transcripción y tiene los subtítulos para que pues, personas con diferentes discapacidades pues, puedan acceder a ese contenido, ¿no? Pues que pueda ser leído por un lector, ¿no? Para personas invidentes o que se pueda descargar la transcripción, ¿no? Todas estas cosas, estos criterios de calidad, los podemos consultar en estas rúbricas y hay muchísimos, a lo mejor vosotros pues también conocéis otros, pero sí que es importante tenerlo en cuenta cuando creamos un REA desde cero, no solo que lo podamos editar y poner la licencia y ya está, sino el tema este de la diversidad, el tema de la calidad son muy importantes. Y aquí acabaríamos el bloque de creación de REA o de reutilización de REA que hemos localizado en aquellos repositorios o en aquellas plataformas. ¿De acuerdo? Ahora entramos en el cuarto bloque, que sería cómo publicarlos y compartirlos. Este es muy cortito. Simplemente tenemos que tener en cuenta unas pautas que serían, voy a ello. Tenemos un recurso educativo, normal. Y tenemos un recurso educativo abierto. ¿En qué se diferencian? El recurso educativo, pues utilizamos una plantilla para elaborar este recurso de la institución, de nuestro departamento, con una tipografía, con una estructura, un tratamiento didáctico en concreto, ¿no? Seguimos una pauta y luego asignamos unos metadatos adecuados para describir este recurso educativo, pues el título, el autor, las palabras clave, competencias. Esto es un recurso educativo, pero para que sea abierto, ¿de acuerdo? Ya tenemos que hacer más cosas. En primer lugar, todas estas consideraciones de aspectos pedagógicos, de inclusión, tecnológicos, de innovación, etcétera, ¿vale? Como mínimo, unos cuantos criterios de calidad. Luego, aspectos técnicos, ¿no? Pues que principalmente, y aquí recomendamos que sean formatos abiertos, o sea, que estén creados con una herramienta de edición que a su vez permita a otro autor entrar y modificar el contenido, que sea abierto, que sea manipulable, que sea un formato no propietario en el cual no puedes cambiar la coma que comentábamos antes, sino que tú puedas escribir, sobreescribir y cambiar alguna cosa. Y luego también los aspectos jurídico-legales, las licencias, que tengan asignada una licencia abierta. Es decir, en resumen, que sean reutilizables con los aspectos técnicos, con formatos abiertos y editables, que tengan una licencia abierta y luego pues que tengan innovación, inclusión, etcétera. ¿De acuerdo? Veo por aquí, no sé si una mano, si es algo mío o no sé si he sido yo tocando alguna cosa en pantalla. Si no, pues sigo adelante. Sería un poco pues esto, ¿no? La diferencia entre un recurso educativo y el recurso educativo abierto, que al fin y al cabo son pues esto, ¿no? Facilitar la reutilización de los REA con finalidad docente para el aprendizaje o el autoaprendizaje. Y luego, pues, poderlo compartir una vez lo tenemos, ¿no? ¿Dónde los podemos compartir? Pues en el repositorio de nuestra institución, en el repositorio educativo de referencia, en el aula virtual, Moodle o en otra plataforma, en otro Learning Management System que tengamos, en el apartado de formación de nuestra web, de la biblioteca o de nuestra editorial, incluido dentro de un curso en línea, dentro de un libro de texto abierto, como una guía docente, como comentaba también Saray Córdoba, pues también incluso en revistas, ¿no? Hay también recursos educativos abiertos, ¿no? Igual que se comparten los datos abiertos en revistas, pues también se pueden llegar a compartir estos recursos educativos abiertos en redes sociales, etcétera. Simplemente, pues eso, nos tenemos que asegurar que tengan la licencia abierta y el beneficio es que tenemos luego un handle, una URL permanente que podemos compartir en otras plataformas o enviar a un colega o ponerlo en nuestras redes sociales, pero que esté depositado ya en un repositorio o en una plataforma en la que tengamos este DOI o este handle para poder compartir. Muy bien, pues ya estamos llegando hacia el final ya de ejemplos con bibliotecas. Yo tengo que ya tendríamos que estar acabando, ¿verdad? Tengo unos minutillos más. Sí, nos quedan 7 minutos.
7 minutos. Pues nada, en 7 minutos os explico la parte de las bibliotecas y como tenéis luego la presentación podéis entrar y ir un poco viendo lo que os interesa más. ¿Qué pueden hacer las bibliotecas? ¿No? Muchísimas cosas. En primer lugar, compartir los REA a través de sus repositorios, o bien institucionales o bien consorciados, lo que hemos estado viendo hasta ahora. Yo os he puesto aquí un ejemplo que siempre pongo, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, que siempre les hago un poco de publicidad, y es que lo tienen muy bien montado, la verdad. Tienen una colección docente muy, muy potente, tienen vídeos, tienen, bueno, aquí lo veis, las cantidades, tienen artículos docentes, laboratorios virtuales, polimedias, tienen una colección enorme de materiales educativos abiertos. Y podéis acceder a ellas, están en español la mayoría, y bueno, pues está muy bien. También pongo el ejemplo porque la Universidad Politécnica de Valencia lo que hace es que no solo utiliza, esto depende del programario que tengáis del programa en vuestro repositorio. En este caso utilizamos aquí el DSpace, ¿no? Hay muchos repositorios institucionales. Entonces, además del DSpace, también han asignado otros metadatos LOM, que son propiamente Learning Objects Metadata, como para metadatos para describir objetos educativos, ¿no? Pues el nivel educativo, el objetivo de aprendizaje, que lo que hace, lo que permite es que lo puedan compartir también en el repositorio Merlot, aquel que os comentaba de referencia. Han volcado parte de su colección docente, está en Merlot, con lo cual tiene más difusión aún. Profesores de diferentes universidades internacionales pueden acceder a los recursos de la Universidad Politécnica de Valencia a través de Merlot, porque han volcado todos los documentos, o sea, una parte de recursos allí con estos metadatos LOM. Utilizan el doble etiquetado. En los repositorios consorciados, esto ya pasamos adelante, ya lo habéis visto en el DMDX. Luego también, ¿qué pueden hacer las bibliotecas? Crear REA colaborativamente, crear pues desde wikiproyectos, bibliowikis, wikimaratones. El tema wiki siempre ha estado muy presente en las bibliotecas, ¿no? Y Wikipedia, al fin y al cabo, es una herramienta de edición de recursos educativos abiertos. Entonces, esto lo podemos poner accesible y con licencia abierta para nuestros usuarios y para poderles formar. Y lo que os comentaba, también libros de texto abierto. La Universidad de Delft Library, la biblioteca universitaria, está creando unos libros de texto abierto para sus usuarios. Podéis verlo aquí. También podemos concienciar, las bibliotecas pueden concienciar y formar sobre REA a sus investigadores y a sus docentes y a sus estudiantes. Os pongo el ejemplo del kit de REA de Revium. No sé si lo conocíais, pero dentro de Revium, dentro de la acción REA, hicimos una guía de recursos educativos reutilizando un toolkit que ya existía en la Universidad de Ontario. Lo que hicimos es mirar si la licencia nos permitía adaptarlo, entonces lo tradujimos al español, pero también lo adaptamos al contexto hispano, con ejemplos más cercanos a nosotros. Si ellos, por ejemplo, compartían cómo hacer curación de REA en repositorios de Estados Unidos, pues nosotros en repositorios españoles, o cómo crear un REA con herramientas más con libros de texto de allí, pues nosotros con herramientas europeas. O sea, fuimos adaptándolo, no solo traduciéndolo, sino adaptándolo a nuestro contexto. Y creamos lo que podéis ver en pantalla, este kit, con 8 pestañas, para formar a profesores y a bibliotecarios sobre cómo crear un REA. Qué cosas se tienen que tener en cuenta. Lo podéis utilizar y bueno, tenemos la verdad que estamos contentos porque ha tenido muy buena aceptación e incluso ha recibido un premio de la Open Education Awards for Excellence en el 2021 como premio a recurso educativo abierto creado de forma colaborativa y que se puede reutilizar y en español además, que no había muchos. A ver si ahora también os vais animando vosotros y vais creando más REA y podemos crear que no solo sean en inglés, sino que tengamos también en español. Otro kit de REA, otros kits están creados a nivel europeo en la red ENOEL, de la que formo parte, la red de European Network of Open Education Librarians, bibliotecarios de diferentes bibliotecas universitarias europeas, que hemos creado este conjunto de herramientas. Primero se creó en inglés, pero ha sido traducido en 15 idiomas,
de idiomas europeos, en albanés, en ucraniano, en ruso, en alemán, etc. Y son unas plantillas que bajo licencia BY podéis adaptar para hacer cursos de formación para vuestros usuarios. O sea que tenéis unas plantillas en español para poder un poco promocionar e impulsar los REA. Las podéis descargar desde Zenodo. También podéis asesorar a los docentes para la creación de REA o a los investigadores con estas herramientas de edición que comentábamos. Os invito a que entréis en Excel Learning, os bajéis la última versión y practiquéis. Hagáis un recurso que antes hacíais de biblioteca con un PowerPoint, que os atreváis a hacerlo con Excel Learning, con esta herramienta. Y que lo hagáis y veáis cómo funciona para que luego podáis asesorar a vuestros docentes y a vuestros investigadores. O que cojáis una plataforma de ebooks, de libros de texto abierta y también creéis un recurso educativo abierto basado en libros. También como biblioteca se puede incentivar a los docentes. No siempre desde bibliotecas o a nivel de universitario se puede, pero bueno, pues tenemos aquí unos ejemplos en la universidad el programa Docentia, de la UGI, de la Universidad Jaume I en Alicante, que tiene un reglamento de evaluación de la actividad docente propia institucional en su institución. Valoran a los docentes y una de las acreditaciones es si crean REA o no. Veis aquí que hay un parámetro que es producción docente en recursos educativos abiertos. Tienen pues algunos puntos más aquellos profesores que pueden demostrar que han creado REA y que los comparten en el repositorio. Este programa lo han creado en el 2022 y ya os digo, para acreditarse y para ser valorados académicamente los profesores a nivel interno, pues tienen estos criterios estas pautas, ¿no? Estos incentivos. Luego también otro ejemplo es de la Junta de Extremadura, esto allá a nivel regional, de gobierno regional, que tienen una convocatoria que se llama CREA, de creación de recursos educativos, con una legislación del diario oficial de la Comunidad de Extremadura, que también da unas ayudas a los profesores que crean REA con unos parámetros concretos, que sean accesibles, que cumplan una serie de criterios, reciben una ayuda económica y también pues estos incentivos pueden ser económicos o también académicos, ¿no? Una serie de acreditaciones para seguir su carrera académica y docente. Y en este caso también hay bibliotecas que dentro de la biblioteca lo promocionan, ¿eh? Yo os he puesto unos ejemplos institucionales, pero que sepáis que en el caso de la UGI, la biblioteca fue la promotora de estas ayudas y este reglamento de evaluación docente, la biblioteca de la UGI. O sea que las bibliotecas tienen mucho protagonismo y pueden decir mucho. Luego también se puede formar sobre un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Sobre ciencia abierta, sobre recursos educativos abiertos. Aquí os he puesto un ejemplo de un micro-MOOC que se hizo toda una campaña por Twitter con pequeñas píndolas informativas en la semana de educación abierta y en la semana de ciencia abierta. Aquí os dejo el handle por si queréis acceder. Luego las bibliotecas también participan en las estrategias, en las políticas institucionales de ciencia abierta y de impulso de los REA. En el caso de la UOC, que conozco muy cercano porque estuve trabajando allí, como os comenté, en el caso de la Universidad Abierta de Cataluña, pues hay un plan de conocimiento abierto y una política institucional de conocimiento abierto en la que la biblioteca participamos. Fuimos miembros activos de esta estrategia e incluimos el tema de los Open Learning. Entonces, dentro de la política institucional de ciencia abierta, de conocimiento abierto, hay un apartado para los recursos educativos abiertos. Cómo tienen que ser, de qué manera, cuál es la regulación, quién los tiene que hacer, etc. Aquí tenéis una presentación si queréis acceder para tener más detalle. Otro ejemplo ya sería de participación en estrategias y políticas de impulso de los REA. Este es muy reciente, del 2023, de este año, que hemos trabajado en Revium, en esta acción de recursos educativos abiertos. Entre varias bibliotecas universitarias hemos creado una plantilla, una propuesta de una política de recursos educativos abiertos que se puede implementar en diferentes instituciones. Es una plantilla que puedes adaptar a tu institución. Entonces lo hemos hecho en español y bueno, lo podéis descargar y adaptar a vuestra institución en el caso que os interese. Es como
con una serie de recomendaciones. Muy importante trabajar en red. Las bibliotecas pueden unirse, las bibliotecas y las universidades se pueden unir en una red a nivel pues esto de país o a nivel de continente, a nivel de proyectos, pues para poder trabajar esta creación de recursos de una manera sostenible y para no repetir y unir esfuerzos, pues nosotros desde Redium ya os comentaba que hemos hecho varias acciones. Aquí tenéis un informe que creamos en el 2019. Luego también desde Spark Europe, de Noel, que os comentaba también antes, hay toda una estrategia, hay unos miembros, hay muchos países adheridos, las bibliotecas. Luego hay otra, en el caso europeo hay otra que se llama Deliver, también replega diferentes bibliotecas universitarias. Y en el caso europeo, yo os comento el mío. Por ejemplo, tenéis accesible un informe de Spark Europe en el que hemos hecho una encuesta en todas las bibliotecas académicas europeas para preguntar cómo están implementando los REA en las 5 acciones de las recomendaciones de la UNESCO. Si están creando REA accesibles, sostenibles, si colaboran entre ellas, si hay políticas institucionales, si están capacitando y formando. Y los resultados los tenéis en este report que podéis descargar de Zenodo. Es un informe bastante exhaustivo. Y luego tenéis unas recomendaciones. Al final resumimos todo en 10 recomendaciones dedicadas a bibliotecas, cómo impulsar y cómo implementar estos REAs para los investigadores, los profesores y los alumnos. Lo podéis consultar y podéis hacer algo parecido o intentar integrarlo en vuestras instituciones. Y ya hemos llegado al final. No sé si ya hemos consumido los 7 minutos. Ahora ya vendrían unas referencias bibliográficas que podéis echar un vistazo. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido útil. Y ahora pues llega el momento de preguntas, comentarios, en aquello que, bueno, pues que queráis comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Ha sido muy interesante, muy abarcador. Vamos a ver si tenemos preguntas que las pueden hacer en el chat o abrir el micrófono y plantearlas. Sin embargo, mientras las piensan, les compartí en el chat 4 enlaces de algunos sitios, no podríamos llamarlos o generalizar como repositorios de recursos, pero algunos sitios que existen en Costa Rica con recursos educativos o muchos con imágenes o en un caso de la Universidad de Costa Rica con partituras musicales que un archivo se le llama archivo histórico musical. Sin embargo, la mayoría de ellos, excepto el repositorio centroamericano de patrimonio cultural, no utilizan licencias, sino que son todos los derechos reservados, como en el caso del pincel de la Pinacoteca Nacional, que son imágenes de obras plásticas en Costa Rica, que es un recurso muy rico, pero no permiten compartir las imágenes ni reproducirlas, ni mucho menos. Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué? O en el caso de recursos interactivos del Ministerio de Educación, que está hecho para estudiantes, no tiene ninguna licencia, no aclara qué, y cuidado porque por ahí puede estar escondida también una licencia de todos los derechos reservados. El problema es que yo lo planteo porque creo que nosotros en Costa Rica no hemos tenido suficiente impacto para divulgar la ciencia abierta y específicamente los recursos educativos abiertos y las condiciones que nos has compartido, Gemma, que han sido muy interesantes, con lo cual quiero insistir, tenemos los recursos disponibles, tenemos información, tenemos muchas posibilidades para trabajar, pero creo que no lo hemos hecho de una manera efectiva. Por ejemplo, 2 de estos sitios son de la Universidad de Costa Rica y aunque hay una política de acceso abierto en la Universidad de Costa Rica,
pero no ha llegado hasta esos 2 sitios. Y el otro caso, el del pincel, también se generó en la Universidad de Costa Rica, aunque no es un sitio oficial de la UCR, pero se generó en ProInnova con, repito, limitaciones en el acceso, con todos los derechos reservados. Así es que, ¿qué nos recomendaría, Gemma, para que ante este panorama podamos realizar acciones en Costa Rica para poder avanzar más en la apertura de estos recursos? Pues sí, la verdad es que hay veces que tenemos estos casos también más cerca, aquí también en España, de pues esto, plataformas y repositorios muy ricos, pero muy ricos a nivel de contenido, pero que no son bien REA o que no tienen el máximo de apertura posible. Entonces aquí, claro, es ir concienciando, porque en un principio también pues no existían estas licencias, no se sabía, ir concienciando poco a poco a los que crean nuevos REA, pues que ya las vayan incorporando y cuando hagan el depósito en estos repositorios, por ejemplo, del histórico, el archivo histórico musical que comentabas, ¿no? Pues formando a las nuevas generaciones, ¿no? Pues que las partituras ya las compartan, pues aunque sea con la licencia más restrictiva, pero que te permita por lo menos utilizarlo en tu aula, que tú lo puedas reproducir, lo puedas enseñar a tus estudiantes, ¿de acuerdo? Eso sería una. Y luego, pues también, claro, retrospectivamente, como no se puede hacer de manera masificada, ¿no? No podemos contactar con todos los autores y que todos pongan la licencia Creative Commons con todo lo que hay allí ya depositado, pero sí que a lo mejor en algunas que se vea que se utilizan más o que hay más interés o que los autores puedan estar más predispuestos, pues contactar con ellos y pedir los permisos para luego pues que se puedan utilizar en estas aulas, porque es una lástima que a lo mejor yo como profesor o como bibliotecario quiero formar a mis usuarios y aquella partitura me va muy bien o aquel recurso patrimonial, pero claro, lo puedo hacer para uso privado, luego no lo puedo poner en el aula porque si viene alguien detrás, una auditoría, me puede hacer una denuncia, ¿no? De que lo estoy utilizando, no lo puedo incluir en mi PowerPoint. Entonces, pues claro, tengo que contactar con el titular de los derechos, ya sea un autor particular o una institución, y que por favor me los ceda para ese uso educativo, ¿no? Que estoy haciendo. A ver, no es lo ideal es que ya estuvieran abiertamente compartidos en estos repositorios, pero al menos que pueda hacer uso de ello y que las nuevas generaciones, los nuevos depósitos que se hagan en estos repositorios ya sean con licencias abiertas. Estas son 2 acciones que se pueden hacer. Y luego, pues campañas de sensibilización que se puedan hacer pues, para llegar a estos autores pues, que suelen depositar en estos repositorios para pues, que se lo planteen y a lo mejor dicen, oye, pues sí, mira, a partir de ahora lo voy a hacer y de los que yo ya tenía depositados de antes los voy a rehacer un poco, los actualizo, los pongo ya con licencia abierta y los vuelvo a poner. A ver, sería raro, porque todos vamos muy liados y tenemos muchas cosas, pero bueno, también podría ser, a lo mejor algún profesor, algún investigador le interesa actualizar sus materiales y los pone ya con licencias. Entonces, toda la sensibilización, las campañas de marketing que podamos hacer también irán muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta, que son varias preguntas en una. Ah, muy bien, muy bien. Sí, la compañera Sara Fava nos pregunta que cómo fue ese salto, te pregunta vos, ese salto de un puesto tradicional de biblioteca a otros espacios y por ende trabajo no tradicional. ¿Qué significó eso para usted? Y si pudiera hacer algún comentario para motivar a nuevas generaciones a salirse de lo tradicional. Sí, bueno, pues es una buena pregunta. Pues la verdad es que yo diría de recomendación intentar practicar un poco, predicar con la práctica, porque nos podemos creer todo esto, la teoría está muy bien, ver ejemplos, pero para ser innovadores de verdad tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Entonces es atreverse a coger una de estas herramientas, hacer algún pequeño material educativo que a lo mejor pues, no nos sentimos muy cómodos porque no es lo mejor del mundo, somos muy exigentes, pero hay que empezar por algo. Entonces nos tenemos que atrever a coger estas herramientas, chafardear un poco, ver cómo funcionan y crear algo.
Luego ya pues iremos incorporando todas estas consideraciones didácticas, de aprendizaje, pero yo diría esto, no tener miedo, lanzarnos. Esta sería una de las recomendaciones. Y segundo, no lanzarnos solos al vacío, a la piscina, sino lanzarnos con colaboración. Es que hay muchas otras personas pues, de bibliotecas, por ejemplo, que están haciendo esto. Entonces, tenemos que juntar fuerzas. A mí me fue muy bien personalmente juntarme con Revium, con los bibliotecarios de Revium, y con los bibliotecarios de Noel a nivel europeo, porque allí era un poco, podías compartir un poco pues expectativas, experiencias, cosas que no te habían salido muy bien. Mira, yo es que mis usuarios no les logro enganchar en esta formación, siempre me hacen la misma pregunta o han perdidos o no sé cómo orientarlo. Entonces, a lo mejor otro bibliotecario decía, mira, pues a mí me ha ido muy bien esta técnica. De esta manera lo he podido hacer. Entonces, compartir experiencias y unir fuerzas y trabajar colaborativamente, la verdad es que va muy bien para poder hacer este salto, porque a veces no nos atrevemos solos, ¿no? Entonces, yo recomendaría estas dos cosas, no tener miedo, lanzarse a la piscina y probar, ser innovadores y probar a hacer algo nosotros y depositarlo y ponerle la licencia y ver qué dificultades se pueden encontrar los docentes e investigadores antes de que nos lo pregunten, hacerlo nosotros como bibliotecarios. Y luego pues trabajar en red. Y a mí todo esto me ha ido muy bien para mi cambio de bibliotecaria docente investigadora, porque ahora lo estoy viendo desde el otro lado. Y entonces pues toda la parte técnica me está yendo muy bien, porque los profesores no siempre sabemos todo esto de los metadatos y todo el tema de las licencias y todo el tema este bibliotecario. No está muy extendida entre el profesorado. Entonces yo iba como con un poco de ventaja. Sí, Sara, es así. No sé si te respondo la pregunta o quieres más información. Sí, Muchas vamos gracias. a comentar. En el equivalente, el Review de España es nuestro CONARE, el Consejo Ah, muy Nacional bien. de Editores, que tiene una comisión de conocimiento abierto y bien podría formarse un grupo de trabajo específico dentro de ese grupo para estos fines. Nada más como una recomendación para los colegas que están aquí participando. Otra pregunta que es de Adrián Murillo, que es uno de nuestros editores de la revista y Ciencias de la Información, que dice que a nivel de revistas científicas un recurso puede tener una licencia diferente a la que tienen los artículos publicados, porque por lo general los artículos tienen una licencia Creative Commons más reservada o menos abierta que lo que propone usted para los recursos. Supongo que sugeriría en ese caso. Yo diría que es lo mismo, pero ¿qué pensás? Del margen de maniobra que tiene el editor, el autor, ¿no? ¿Sería un poco esto la pregunta? Es que no sé si la he entendido bien. Si es el autor el autor del recurso el que tendría que definir la licencia, o tendría que haber una política general a partir de la revista para plantear, Sí, o sea, quién decide el tipo de licencia que va a utilizar en un recurso claro. abierto. Bueno, en primer lugar, el autor de ese recurso, ¿no? Pues por el motivo este que comentábamos, que lo mínimo es atribuir autoría, ¿no? O sea, ya solo por atribuir autoría por los derechos morales, estos que no caducan, pues es el autor quien debería elegir la licencia en la que quiere distribuir su recurso. Ahora bien, no es lo mismo distribuirlo en un repositorio que en una editorial o en una colección. Aquí ya entran los editores. Entonces, también debería haber una política editorial que el propio grupo editorial decida en consejo, en comité, para dar las normas o las pautas que tienen que seguir los autores que quieran depositar allí recursos educativos abiertos. Normalmente son recomendaciones de decir, pues mira, nosotros como equipo editorial vamos a promover y a recomendar las 4 licencias más abiertas o las de fines, que no haya fines comerciales porque nos interesa que no haya un fin comercial porque es un poco el negocio de nuestra revista o lo que sea. Bueno, pues por lo menos recomendar 2 o 3 y que los autores las puedan elegir. Eso podría ser una opción. O dejarlo totalmente libre al autor.
Perdón, que me he quedado sin voz en un momento. O dejarlo libre al autor o establecer una política editorial, una recomendación, una estrategia que recomiende o aconseje 2 o 3 y que los autores acaben de decidir. O sea, que o una cosa o la otra. Disculpad, es que he estado estos días un poco resfriada y hoy tenía la voz así. Ya has hablado mucho. También. Sí, No tal sé si vez respondo, Adrián, a tu pregunta. Adrián puede abrir el micrófono si le parece. Y tenemos aquí otras editoras, Milagro, Rebeca, Katy. Sí, más bien muchísimas gracias. Muy interesante toda la presentación. He estado muy enganchado de verdad con la ponencia. Yo lo preguntaba precisamente porque nosotros en las revistas por lo general le atribuimos al artículo una licencia, ni siquiera le damos opción de escoger al autor, sino que ya tenemos una política de licenciamiento y esa política, digamos, las personas que envían los documentos están acordes a eso. Pero mi duda surgía precisamente en ese contexto. ¿Qué pasa si el autor o la autora quiere que su recurso, digamos, tenga una licencia, por ejemplo, más abierta que la revista propone, ¿verdad? Porque nosotros proponemos una serie que efectivamente no lucra, reconoce la autoría, que se tiene que compartir igual, ¿verdad? Y entonces se va haciendo cada vez más restrictiva. Pero ¿qué pasa en ese caso donde el autor puede decir, no, yo quiero un recurso que vaya con licencia completamente abierta, ¿verdad? Entonces ahí pondría, digamos, como en una encrucijada la política de la revista, ¿verdad? Porque tal vez no va con ese sentido, entonces por eso, por ahí va mi pregunta más bien. Claro, en este sentido, claro, Adrián, pues habría que negociar en este caso, con la editorial, ¿no? Con la revista, e incluso, bueno, pues también las políticas se actualizan, ¿no? A nivel institucional, las universidades estamos actualizando nuestras políticas Open Access, que eran primero de acceso abierto, luego ya Open Science, luego ahora ya de conocimiento abierto, o sea, se pueden ir actualizando e ir incorporando nuevos parámetros. Y entonces, en este caso, si interesara al consejo editorial de la revista poder abrir un poquito más para aquellos autores que decidan abrir más, tener recursos educativos más abiertos, pues que puedan hacerlo. Esto ya depende un poco de los intereses de la editorial y de la revista, pero se pueden actualizar las políticas perfectamente, o sea que negociarlo y llegar a un acuerdo. Ok, muchas gracias. Gracias. En este caso, la editorial es la Universidad de Costa Rica. Y que el resto de revistas, que son más de 50 que tenemos disponibles. Pero para ello sí existe una política de acceso abierto, pero no una política de ciencia abierta. Entonces tendríamos que también trabajar en ese sentido. Así es que dejo la inquietud. Y la otra inquietud que tenía yo es con respecto a lo que planteabas del reconocimiento para las personas académicas sobre sus obras como recurso educativo abierto. Nuestra Comisión de Régimen Académico también tiene o reconoce la obra didáctica, así se llama, obra didáctica para las personas académicas, que en este caso, pues, sería una opción también de darle, no sé si, incentivar la posibilidad de que esa obra didáctica sea abierta y que eso significaría una modificación en el Consejo Universitario del reglamento, pero que es perfectamente viable. ¿Qué suerte han tenido ustedes con esa política? ¿Ha sido importante para promover el intercambio de recursos educativos abiertos? Sí, todavía hay que avanzar en el tema de las políticas y de las estrategias, pues desde donde podemos, ¿no? A nivel institucional, y luego ir haciendo eco también hacia los gobiernos, hacia los gobiernos regionales, autonómicos, nacionales. Pero sí que necesitamos, claro, desde abajo podemos hacer muchas cosas, bibliotecas, investigadores, editores, pero necesitamos pues un poco el apoyo institucional, ¿no? Que haya una estrategia en este sentido, ¿no? Que todos vayamos para allá, ¿no? Que tengamos unas pautas claras, ¿no? Y que la institución
los órganos de dirección de la universidad, en este caso, pues que lo promuevan, ¿no? Y que incentiven a sus docentes y a sus investigadores para que a ellos también estén motivados y les sirva también a nivel de satisfacción y altruistamente para sus estudiantes y por el mero hecho de ser buenos docentes e investigadores, pero que también para sus acreditaciones y para sus logros académicos y tal, pues también les pueda servir, ¿no? Entonces es una manera, incentivar, es el kit de la cuestión. Ojalá en todos los sitios se pudiera hacer de alguna manera, ya sea económica o para un pequeño punto, o para, incluso también en la UOC se hacía, no sé si aún se está haciendo, para nuevos puestos de trabajo de personal postdoctoral, que entraba como en personal postdoctoral, investigador junior en la universidad, había una serie de concursos y no solo se primaba pues, el índice de índices bibliométricos de lo que has publicado en una revista o qué factor de impacto, etcétera, sino que también primaba un poco pues, esto, ¿no? ¿Qué transferencia a la sociedad has hecho de tu investigación y si has hecho recursos educativos abiertos o recursos en abiertos, has depositado en repositorios? O sea, toda esta parte contaba en la puntuación para conseguir un puesto de trabajo como investigador postdoc en la UOC, en este caso. O sea que institucionalmente hay muchas maneras de poder promocionar e incentivar. Y bueno, pues es mirar a ver de qué manera se puede hacer y ponerlo en práctica. Y desde los órganos directivos a veces no están, bueno, a veces están enterados y a veces no, entonces pues las personas de abajo pues tienen que ir haciendo, luchando, ir haciendo gritos, ¿no? Para decir, oye, mira, esto, fijaros que esta otra institución lo están haciendo, y en esta ni en la otra, hagámoslo nosotros también, ¿no? Pues esto sería. Sí, claro. Muchas gracias, Gemma. Yo pienso que nosotros en Costa Rica tenemos muchas posibilidades, pero nos hace falta mayor divulgación, mayor sensibilización sobre estos temas, puesto que si está haciendo nuevos para los colegas que están en este grupo, pues con más razón va a ser muy nuevos para otras personas que no están ligados a bibliotecas o a revistas o y que son investigadores o investigadoras que están trabajando y produciendo sobre todo. Cuando empezamos en la Universidad de Costa Rica con la palabra acceso abierto y con las intenciones que tuvimos para allá del 2005, 2006 para abrir nuestro conocimiento, sí tuvimos muchas reacciones negativas porque la gente pensaba que era que íbamos a abrir todo y a regalar todo, y había muchas personas que pensaban, no, esto es mío, yo no lo comparto con nadie. Bueno, yo tuve respuestas cuando estaba en la vicerrectoría en ese sentido, y poco a poco, y a través de discusiones con personas clave, esto que vos decís de ir buscando aliados, fuimos permeando y abriendo. Recuerdo que buscábamos personas que tuvieran depósitos en el repositorio Kerwa, y entonces los sacábamos con fotografía y demás, divulgando, bueno, fulano de tal hizo depósito y creen el repositorio Kerwa, miren qué bien, qué ta. Pero creo que esto hace falta divulgar más lo que podemos, la potencialidad que tenemos siendo la Universidad de Costa Rica la más grande del país, pues yo sigo confiando que nuestro lema de Lucem Aspicio, aspiro a la luz, es algo que no debemos perder, puesto que a partir de la Universidad de Costa Rica se pueden fomentar cambios muy importantes en el resto del país. Así es que les dejamos la inquietud, no solo en el caso de los recursos educativos abiertos, estoy hablando también para abrir los datos, para abrir las publicaciones, para abrir tanta producción que tenemos y que está guardada muchas veces en las gavetas de los escritorios o en los estantes de las bibliotecas.
y qué importante es compartirlo. Cuando hacemos investigación nos damos cuenta de que si todo está en la web, pues se nos facilita montones la vida, ¿verdad? El trabajo. Entonces, bueno, ya como conclusión, ya se nos pasó el tiempo y es importante, voy a insistir en lo que nos están comunicando. Hay un enlace para hacer la evaluación del curso, un código QR para que lo puedan, la puedan hacer, entrar al formulario y hacer la evaluación. Y por otro lado, recordarles que hay un archivo de todas las presentaciones que el CIDI nos ha facilitado para que los tengamos a mano. Igual algunas, las grabaciones han estado por un tiempo definido disponibles para todos ustedes y para todos los que quieran encontrarlas. Rebeca nos está compartiendo el enlace para hacer la evaluación en el chat. Así es que, por favor, ingresen y llenen el formulario. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Gema, por esta hora y media o 2 horas, no hora y media, 2 horas de participación, de acompañarnos con tanta disposición y con tanta información tan rica. Creo que tu experiencia es muy importante para nosotros, así es que agradecerte mucho y buscar la posibilidad de que también pudieras acompañarnos en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, desde aquí enviaros pues eso, muchos ánimos y esto, empezar ya o continuar esta labor que estáis haciendo es un gran reto, pero es un reto actual, ¿no? Que muchas instituciones se están sumando y como bien comentabas, pues también la Universidad de Costa Rica se tiene que animar. Entonces animo a todos a que pongan su granito de arena, a unir fuerzas y a seguir avanzando en este sentido con todos los componentes de la ciencia abierta, por eso. O sea que esto, mucha suerte, que vaya muy, muy bien. Y estamos en contacto para cualquier duda. Yo ahora enviaré la presentación, tenéis allí mi correo electrónico y el Twitter, todo, pues cualquier otra consulta me podéis hacer más adelante también. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos y para Gema buenas noches y que un buen descanso. Gracias a todos y todas por participar. Quedamos, bueno, pues seguimos en comunicación y espero que tengamos mucha producción a partir de este curso que dan activamente la Vicerrectoría de Investigación ha podido promover y gracias a ello pues hemos tenido la participación aquí de personas muy valiosas, Gema y tantos otros que la antecedieron, que nos podemos enorgullecer de haber compartido sus conocimientos tan fácilmente en estas semanas. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.